En el vasto lienzo de la historia americana, pocas adquisiciones territoriales son tan intrigantes como la compra de la Mesilla. Fue la última gran expansión de Estados Unidos, un capítulo crucial en la configuración de sus fronteras actuales. Esta transacción, a menudo olvidada, fue vital para el sueño de un ferrocarril transcontinental, una conexión que uniría el Atlántico con el Pacífico, impulsando el comercio y la expansión. Pero, ¿qué llevó a esta compra? ¿Y por qué fue tan significativa? El contexto es crucial. Tras la intervención estadounidense y el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, las fronteras entre ambas naciones quedaron, en muchos puntos, ambiguas y mal delimitadas, especialmente en la región conocida como la Mesilla, un territorio vital para los intereses estadounidenses. La necesidad de una ruta ferroviaria viable a través del sur se hizo evidente. Las montañas del norte presentaban desafíos insuperables para la tecnología de la época. Así, la mirada se posó en el terreno más llano y accesible del sur. Para resolver esta situación, Estados Unidos envió a un diplomático experimentado, Anne James Gadsden. Su misión era clara: negociar la compra de este territorio estratégico con México. Gadsden, un hombre con visión, entendía la importancia de esta adquisición para el futuro de su nación. Sus cartas y documentos reflejaban la urgencia y la estrategia detrás de la propuesta. Las negociaciones no serían sencillas. México, aún resentido por la guerra reciente, se encontraba en una posición delicada, con Antonio López de Santa Anna nuevamente en el poder. Las discusiones se llevaron a cabo en Ciudad de México, en un ambiente cargado de historia y diplomacia. Gadsden presentó la oferta estadounidense, destacando los beneficios mutuos de la transacción. Santa Anna, por su parte, necesitaba fondos desesperadamente para estabilizar su gobierno. Finalmente, tras intensas deliberaciones, se llegó a un acuerdo. El 30 de diciembre de 1853, se firmó el Tratado de la Mesilla. México vendió casi 77,000 kilómetros cuadrados de territorio a Estados Unidos. El precio acordado fue de $10 millones, una suma considerable para la época. Esta adquisición tuvo un impacto geográfico y político inmenso. Aseguró la ruta sur para el ferrocarril transcontinental, un proyecto que transformaría la nación. El ferrocarril no solo facilitaría el transporte de bienes y personas, sino que también consolidaría la presencia estadounidense en el suroeste. La compra de la Mesilla fue un hito estratégico, completando la expansión continental de Estados Unidos. Hoy, las fronteras que conocemos son un testimonio de esta y otras negociaciones históricas. Un recordatorio de cómo la geopolítica del siglo XIX moldeó el mapa que vemos hoy. La compra de la Mesilla, un legado de visión, diplomacia y expansión. Desde sus humildes comienzos, Estados Unidos ha crecido exponencialmente. Pero esta expansión no fue solo por conquista o guerra. Gran parte de su territorio se forjó a través de astutas compras, transacciones que redefinieron su geografía y su destino. Hoy exploraremos estas adquisiciones clave: la compra de Luisiana, Alaska y las Islas Vírgenes. Historias de visión, oportunidad y geopolítica que moldearon la nación que conocemos hoy. Nuestra primera parada a 1803, la compra de Luisiana, una decisión audaz que duplicó el tamaño de la joven nación. El presidente Thomas Jefferson, un visionario, vio la oportunidad. En su estudio, revisaba mapas del río Mississippi, comprendía la importancia estratégica de Nueva Orleans. Mientras tanto, Napoleón Bonaparte necesitaba fondo para financiar sus ambiciosas guerras europeas. Así, por $15 millones, Francia vendió Luisiana, un vasto territorio que se extendía hasta las montañas rocosas, abriendo el camino a la expansión hacia el oeste y asegurando el control de rutas comerciales vitales. Ahora, avancemos a 1867, la compra de Alaska, conocida inicialmente como la Locuruu. Seward, William H. Seward, secretario de Estado, defendió la compra frente a un Congreso escéptico y un público burlón. Muchos lo veían como un páramo helado, sin valor, pero Seward vio su potencial estratégico y sus recursos. Rusia, debilitada por la guerra de Crimea, necesitaba dinero y temía
perder Alaska ante los británicos. Por $7.2 millones, un precio irrisorio, Estados Unidos adquirió un vasto territorio ártico, un refrigerador que se transformaría en una mina de oro, y una fuente inagotable de petróleo y recursos. Finalmente, en 1917, las Islas Vírgenes, una compra motivada por el valor estratégico. Durante la Primera Guerra Mundial, la seguridad era primordial. Dinamarca, enfrentando presiones económicas y militares, decidió vender sus posesiones caribeñas. Por $25 millones en oro, Estados Unidos aseguró una base naval vital, protegiendo el Canal de Panamá y sus rutas marítimas. Un enclave estratégico en el Caribe. Estas compras, aunque diversas, comparten un hilo común: la visión de líderes que miraron más allá del presente y apostaron por el futuro de su nación. Desde las vastas llanuras de Luisiana hasta los picos helados de Alaska y las aguas turquesas de las Islas Vírgenes, estas adquisiciones comerciales redefinieron el poder global y el mosaico completo de Estados Unidos. En 1898, el mundo presenció un cambio sísmico. Un imperio declinaba, mientras otro emergía con fuerza imparable. España, una vez dueña de vastos territorios, veía cómo sus últimas colonias se desvanecían en el horizonte. Mientras tanto, Estados Unidos, una joven nación, miraba más allá de sus fronteras, buscando expandir su influencia. El catalizador de este cambio fue un evento trágico en la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana. Este incidente, aún hoy debatido, encendió la chispa de la guerra hispano-estadounidense, un conflicto breve, pero con consecuencias que resonarían por décadas en la geopolítica mundial. La guerra se libró en dos frentes distantes, el Caribe y el Pacífico. En la bahía de Manila, la flota estadounidense demostró su superioridad naval. Los barcos españoles, obsoletos y superados, fueron rápidamente neutralizados. Mientras tanto, en Cuba, las fuerzas terrestres se enfrentaban en batallas decisivas. La batalla de San Juan Hill se convirtió en un símbolo de la determinación estadounidense. La superioridad tecnológica y organizativa de Estados Unidos fue innegable. España, debilitada por conflictos internos y la pérdida de su imperio, no pudo resistir. En solo unos meses, la guerra llegó a su fin, abriendo paso a las negociaciones de paz. El escenario para el futuro de estas colonias se estableció en París-Añé. Diplomáticos de ambas naciones se reunieron para firmar el Tratado de París de 1898. El presidente William McKinley, representando a Estados Unidos, buscaba asegurar los intereses de su nación. Frente a él, Práxedes Mateo Sagasta, el primer ministro español, enfrentaba una tarea desalentadora. Las negociaciones fueron tensas, marcadas por la derrota española y la ambición estadounidense. El tratado estipulaba la cesión de Puerto Rico y Guam a Estados Unidos. Estas islas se convertirían en territorios estratégicos para la nueva potencia. Pero la joya de la corona, Filipinas, fue objeto de una transacción diferente. España vendió las Filipinas a Estados Unidos por $20 millones, una suma considerable para la época, que selló el destino de millones de personas. Cuba, aunque liberada de España, no obtuvo una independencia plena de inmediato. Permaneció bajo ocupación militar estadounidense. Con una soberanía limitada, el Tratado de París marcó el fin de la era colonial española y el inicio del imperialismo estadounidense. Puerto Rico y Filipinas, ahora bajo la bandera de las barras y estrellas, enfrentarían destinos muy diferentes. En Puerto Rico, la administración estadounidense trajo cambios significativos. Se implementaron nuevas infraestructuras y sistemas educativos y legales. La isla se convirtió en un punto estratégico clave en el Caribe. Su ubicación era vital para el control naval y el comercio en la región. Filipinas, por otro lado, experimentó una transición mucho más turbulenta. La compra de las islas no fue aceptada sin una feroz resistencia. La guerra filipino-estadounidense estalló. Un conflicto brutal y prolongado. Los filipinos lucharon por su independencia contra un nuevo colonizador. Este conflicto, a menudo olvidado, dejó una profunda cicatriz en la historia de ambas naciones. Filipinas también era crucial para el comercio y la proyección de poder en el Pacífico. Su adquisición marcó la entrada de Estados Unidos en la escena asiática. El legado de 1898 es complejo y multifacético. Cuba, tras años de ocupación, finalmente logró su independencia, aunque con la enmienda Platt.
Puerto Rico sigue siendo un estado libre, asociado de Estados Unidos. Filipinas obtuvo su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. La transacción de 1898 transformó a Estados Unidos en una potencia global. Con intereses en dos océanos, su rol en el escenario mundial se consolidó. Un cambio de era que redefinió imperios y naciones, y cuyo eco aún resuena hoy. A principios del siglo XIX, el mapa de América del Norte era un mosaico de naciones y reclamos. El joven Estados Unidos miraba hacia el oeste y el sur. Las fronteras eran fluidas y a menudo disputadas, generando fricciones constantes entre la ambiciosa república y el vasto imperio español. Este período marcó el fin de la presencia colonial española en el sureste y oeste, redefiniendo la geografía de un continente en transformación. Florida, una posesión española, se había convertido en un punto de conflicto. Era un refugio para esclavos fugitivos y nativos americanos. Desde allí, se lanzaban incursiones contra asentamientos estadounidenses, lo que provocaba una creciente presión por parte de Washington. El general Andrew Jackson, una figura militar prominente, lideró incursiones en Florida, desafiando la soberanía española. Estas acciones, aunque controvertidas, subrayaron la debilidad de España y la determinación de Estados Unidos de asegurar sus fronteras. La situación exigía una solución diplomática. Washington D.C. se convirtió en el escenario de negociaciones cruciales. El secretario de Estado John Quincy Adams y el ministro español Luis de Onís fueron los arquitectos de este trascendental acuerdo. Ambos hombres, representantes de sus naciones, se sentaron a la mesa para forjar un nuevo destino para el continente. Adams, con su aguda inteligencia, buscaba asegurar la expansión territorial de Estados Unidos y resolver las disputas fronterizas. De Onís, por su parte, negociaba desde una posición de debilidad, buscando el mejor acuerdo posible para una España en declive. Tras meses de intensas discusiones, el 22 de febrero de 1819, se firmó el Tratado de Adams-Onís. Este acuerdo, también conocido como el Tratado Transcontinental, cambiaría para siempre el mapa de América del Norte. El término más significativo fue la cesión de Florida a Estados Unidos. España renunciaba a todos sus derechos sobre el territorio. A cambio, Estados Unidos asumió las reclamaciones de sus ciudadanos contra España, valoradas en $5 millones. Este fue un precio relativamente bajo por un territorio estratégico, pero España estaba demasiado debilitada para mantenerlo. Pero el tratado fue mucho más allá de Florida. Estableció una línea fronteriza transcontinental clara. Esta línea se extendía desde el río Sabine, en lo que hoy es Texas, hasta el Océano Pacífico. A lo largo del paralelo 42A con esta demarcación, España renunció a sus reclamos sobre el territorio de Oregón, abriendo el camino para la expansión estadounidense. Esto permitió a Estados Unidos consolidar su presencia en el noroeste del Pacífico, un paso crucial hacia su destino manifiesto. A cambio, Estados Unidos renunció a sus reclamos sobre Texas, que en ese momento era parte de la Nueva España. Esta renuncia fue temporal, ya que Texas se convertiría en un punto focal de futuras disputas y anexiones. El Tratado de Adams-Onís fue un hito en la expansión territorial de Estados Unidos, consolidando su control sobre el sureste. También eliminó una fuente importante de tensión con España, permitiendo a Estados Unidos centrarse en otros desafíos. Para España, marcó el declive de su imperio en América del Norte, un presagio de futuras pérdidas territoriales. Hoy, Florida es un estado vibrante, y la línea transcontinental del tratado sigue siendo un recordatorio de cómo se forjó la nación. El Tratado de Adams-Onís es un testimonio de la diplomacia y la ambición que moldearon los Estados Unidos. Un capítulo fundamental en la historia de cómo una joven república se expandió para convertirse en una potencia continental.